El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus distintas implicancias que tiene en distintos sectores de nuestro país. Por supuesto que afecta. Afectar va a afectar. ¿De qué manera? Bueno, es lo que vamos a saber con respecto a la situación de agropecuaria, la situación ganadera, del sector del campo. ¿Cómo va a afectar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Vamos a saludar a Gustavo López, que es titular de la consultora Agritren. Gustavo, buen día. Bienvenido a Telediario Federal. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Un placer. Muy buenos días, Gustavo. Es un placer tenerlo por aquí. Igualmente para mí. Bueno, Gustavo, ahí Mariano recién hacía la introducción. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, defendió este acuerdo, dijo que va a generar previsibilidad, mayores inversiones. ¿Qué opinas vos? Este acuerdo que llegó el gobierno, si se vota de manera positiva, ¿qué repercusión puede tener en el campo? Pero en realidad es necesario llegar a algún tipo de acuerdo, obviamente, ¿no? Ya no se puede seguir viviendo de esta forma. De todas formas, yo creo que el sector agropecuario, digamos, está un poco al margen, no diría al margen, porque le va a tocar sin lugar a dudas, pero digamos, tiene bastantes problemas y desafíos de ahora en más a lo largo de este año. O sea, hoy nos encontramos con una guerra en Ucrania y en Rusia que afecta mucho. Han visto lo que ha sido el crecimiento en los precios de los commodities, realmente ha sido exponencial. Los precios se han disparado, lo cual eso obviamente sumado a que digamos, en todo lo que es el hemisferio sur, básicamente Brasil, Argentina y Paraguay, hemos tenido una seca terrible, con lo cual también colaboró a que los precios sean realmente muy altos, hace que la situación hoy sea, digamos, muy optimista en materia de precios. Incluso también se está esperando en los propios Estados Unidos que haya algún tipo de reducción de área de maíz y quizás alguna pequeña mejora en soja. Todo esto conlleva a que los precios van a ser buenos, van a seguir siendo buenos. Esto es algo fundamental en el marco de estos acuerdos, por el hecho de que esto implica mayor ingreso de divisas, ¿correcto? O sea, estamos pensando que en el marco de una cosecha que sea relativamente bajo condiciones climáticas normales, seguramente va a ser más abultada que este ciclo y por ende los ingresos van a ser mucho mejores. Calculen que de todas formas en este año, a pesar de todos los problemas climáticos, estamos cerca de un ingreso total para granos solamente de 41 mil millones de dólares. Esto es realmente muy importante. Estamos hablando de, yo diría, no menos del 60% del total de las exportaciones argentinas. Así que esto va a ser fundamental consolidarlo de alguna forma. Ahora bien, después hay temas políticos internos, que son los que de pronto a veces distorsionan un poco todo este mercado, ¿no? Yo no sé si quieren charlar un poquito más de esto, no quiero extenderme demasiado. No, Gustavo, que es interesante. Con respecto al acuerdo con el fondo y uno viendo los puntos desde la economía que más sobresalen, el tema, y uno se imagina, ¿no?, por lo que ha hablado con distintos integrantes del sector, la política cambiaria, ¿no?, que resulta fundamental para justamente llevar adelante la actividad. Sí, totalmente. Volviendo a los grandes números, no los quiero aburrir demasiado, pero este ciclo, que insisto, ha sido relativamente reducido en volumen, pero con muy buenos precios, implica un ingreso para la Argentina medido en términos de precios de exportación de casi 50 mil millones, ¿sí? Vamos a hacer los grandes números, 50 mil millones. Sí. El productor ve esos 50 mil millones, no. ¿Por qué? Tiene retenciones, casi 10.000. Entonces reducimos de 50.000 a 40.000. Y además tiene un tipo de cambio diferencial que es prácticamente la mitad de lo que es el dólar libre, llamémosle en ese sentido. Con lo cual, en vez de 40, recibe 20. Claro. En ese marco es como que, bueno, hay que darle algún tipo de incentivo adicional por el hecho de que es el sector, yo diría, más dinámico de la economía argentina y que más rápidamente puede generar fondos en este contexto. Hay que pensar que los planteos de pago de intereses y cobertura de la deuda en los próximos años son muy altos y es necesario sí o sí tener ingresos realmente muy buenos. Por eso yo quería introducirme un poquito en los aspectos internos, en los aspectos, llamémosle, de política agrícola local,
donde en realidad no se muestra tampoco una suerte de mejora sustantiva o incentivo muy grande para el productor. ¿Por qué? Pues estamos armando fideicomisos para el trigo, para el maíz, no sabemos bien qué va a pasar con las retenciones, se está demorando algunas exportaciones porque se ponen límites, se están pensando en organismos supranacionales para lo que es la comercialización de todos los principales productos, y eso en realidad lo que genera es un poco de incertidumbre, y lo que se necesita básicamente es generar reglas muy claras para que el productor, en el marco de lo que estamos viviendo de precios, calculen que un precio normal para el trigo debería ser $150. Hoy estamos en $300. Entonces, para darle el incentivo, es tratar de sacar todo tipo de, diría yo, de limitante o de incertidumbre, como para que siga sembrando y que logremos un mayor ingreso de divisas. ¿Y te parece que estarán esas certezas pronto o se está demorando a propósito? Ya, te digo que más que en realidad si vamos a tenerlas pronto, yo te diría que ya tenemos pronto, más que certezas, algunas pautas que no son muy alentadoras. Insisto. O sea, hoy estamos, yo te diría, en un marco donde el productor está muy reticente de vender por el hecho de que se encuentra con un mundo que está explotando en precios, que la situación general de oferta es reducida, la demanda es muy activa y encima se establecen algunas limitantes internas. Bueno, creo que es justamente lo que el gobierno debería pensar y decir, bueno, señores, al contrario, traten de vender a estos buenos precios. Si es necesario subsidiar internamente para los consumos locales, lo haremos, pero con reglas claras, ¿correcto? Si estamos recibiendo cerca de $10.000 millones en este ciclo en concepto de retenciones totales, ¿vale la pena entorpecer o enrarecer un mercado como el triguero por 100 o 150 millones de dólares, que son los que están destinados a subsidiar en un precio interno del pan porque se ha disparado el precio internacional? No, utilicemos parte de ese dinero inteligentemente y logremos que el productor no solamente se le generen los incentivos para seguir produciendo, sino que además gane cada vez más plata, porque cada vez más plata va a entrar al país. Gustavo, has tocado un punto que es muy conflictivo, no desde ahora, ni desde la guerra, ni desde el Fondo Monetario Internacional, desde antes. El tema retenciones, ¿qué expectativa hay? ¿Hay alguna expectativa en poder bajar? Mira, en realidad el esquema hoy de retenciones difiere de hace 10 años atrás, donde teníamos un equilibrio entre lo que era el trigo, el maíz, que estaba en el 23%, y una soja en el 35%. Hoy tenemos el 12% para el trigo y maíz y la soja en 33%. Esto llevó a que cambiara el mix productivo de la Argentina. Muchos se volcaron a maíz, se logró una cosecha mala, digamos no mala, relativamente mediocre por problemas climáticos, pero con muy buena siembra y muy buena siembra de trigo. El gran interrogante es, como vos bien planteás, ¿van a bajar o están tentados en este marco de buenos precios internacionales a subirlo más? Creo que ese sería otro error enorme, porque justamente esto es como no sé, es como un boomerang. Si vos subís más los impuestos, lo único que lográs es que el productor, digamos, empiece a retroceder o se dedique a otro tipo de productos que son diferentes o están menos gravados, ¿sí? El caso del trigo, vuelvo a insistir con esto porque me parece fundamental. Estamos hablando permanentemente del trigo y del desacople que hay entre el precio internacional y el precio local. Y yo hago este cálculo muy sencillo, muy simple. ¿Cuánto vale el trigo localmente? $300. $300 la tonelada son, digamos, equivalente a digamos, $30 el precio del kilo. A lo que vale hoy en día, en la incidencia que tiene en el precio final del pan es marginal. Claro. 300 pesos contra 30 pesos. Y el porcentaje en incidencia es ínfimo, es absolutamente ínfimo. Entonces, ¿por qué no trabajar más sobre todo los costos adicionales en la cadena? Y si es necesario subsidiar, obviamente
hay sectores realmente Sí. con pocas probabilidades de acceder a estos valores, se subsidian esos particularmente, pero no llegar a un concepto generalizado donde distorsiona todo ese mercado. No sé si te contesté la pregunta. Sí, Yo creo hoy en día que en realidad más que pensar en bajar, Sí. creo que más de uno debe estar pensando en subir, ¿no? Bueno, porque lo cual es plata rápida. No me quiero Se imaginar reporta el y escenario. automáticamente. No me quiero imaginar el escenario político con el sector y el gobierno si eso llega a suceder. Gustavo, Sí, Placer. no. Y además no demos ideas tampoco No. porque muchísimas gracias. es peligroso. Gracias a ustedes, un placer estar No, por favor. en este espacio. El placer. Igualmente, Gustavo, abrazo.